pongamos en pie, y en lo que nos ponemos en pie vamos a buscar en nuestra Biblia el libro de Josué. Váyase a Josué, capítulo 6. Vamos a dar lectura del versículo 10 al 18. Le damos gracias, Señor Dios, buen Padre Todopoderoso. Gracias por esta oportunidad, este momento que tú nos has regalado. Nos has dado momentos maravillosos, en el cual todos y cada uno de nosotros hemos podido disfrutar. Ahora queremos gozarnos de tu palabra, Padre. Queremos disfrutar el momento que compartimos con nuestro estudio que tenemos preparados para cada uno de nuestros hermanos. Esto lo decimos en el nombre de tu amado Hijo Jesucristo, por quien hemos orado. Amén y amén. Y dice así la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Josué capítulo 6 versículo 10 nos dice: y Josué mandó al pueblo diciendo: vosotros no gritaréis, ni se oirá vuestra voz, ni saldrá palabra de vuestra boca, hasta el día que yo os diga: gritad, entonces gritaréis. Así que él hizo que el arca de Jehová diera la vuelta alrededor de la ciudad, y volvieron luego al campamento y allí pasaron la noche. Y Josué se levantó de mañana, y los sacerdotes tomaron el arca de Jehová. Y los 7 sacerdotes, llevando las 7 bocinas de cuerno de carnero, fueron delante del arca de Jehová, andando siempre y tocando las bocinas. Y los hombres armados iban delante de ellos, y de la retaguardia iba tras el arca de Jehová, mientras las bocinas tocaban continuamente. Así dieron otra vuelta a la ciudad el segundo día, y volvieron al campamento, y de esta manera hicieron durante 6 días. Al séptimo día se levantaron a despuntar el alba, y dieron vuelta a la ciudad de la misma manera 7 veces. Solamente este día dieron vuelta alrededor de ella 7 veces. Y cuando los sacerdotes tocaron las bocinas la 7ª vez, Josué dijo al pueblo: gritad, porque Jehová os ha entregado la ciudad, y será la ciudad anatema a Jehová con todas las cosas que están en ellas. Solamente Rahab, la ramera, vivirá, con todos los que estén en casa con ella, por cuanto escondió a los mensajeros que enviamos. Pero vosotros guardaos del anatema, ni toquéis ni toméis alguna cosa del anatema, no sea que hagáis anatema el campamento de Israel y lo tumbéis. Pues gracias, Padre. Gracias, Señor, porque nos has dado un momento maravilloso, en el cual podemos tener la oportunidad de compartir con esta iglesia, Padre, con nuestros compañeros, con nuestros amigos, con todos los que nos miran en internet, y en especial con cada uno de los hijos tuyos, Padre, que se congregan en este lugar, y aquellos que abren sus oídos para escuchar tu palabra. Ahora, en Cristo Jesús, te pedimos que nos lleves a través de la meditación de la misma y nos permitas poder entender el contexto del cual vamos a hablar. Y hemos orado en acción de gracias. Amén y amén. Pueden tomar sus asientos, hermanos. Hermanos, después de una larga vacaciones, podemos decir, de la palabra del estudio bíblico, pues hoy el Señor nos ha dado la oportunidad nuevamente para que nos encarrilemos en cuanto a lo que es el estudio y podamos seguir conociendo las verdades ocultas dentro de la palabra de Dios. Pues el día de hoy le hemos titulado el tema 7 días. 7 días. Y esos 7 días fueron el tiempo que Jehová Dios había destinado para que el pueblo de Israel pudiera hacer su entrada triunfal y pudieran hacer esa conquista de ese lugar, esa tierra prometida, esos que estaban habitando en ese lugar, que la cual no la querían entregar, confiando plenamente en qué cosa, digan, los muros. A mí me hace pensar en el momento cuando nosotros confiamos en nuestro armamento, confiamos en lo que tenemos, confiamos
confiamos en nuestras casas, confiamos en nuestra puerta, confiamos de que nada aquí adentro nos va a pasar, nos puede pasar. Solo eso puede ser posible si Dios está con nosotros. Estos habitantes de la ciudad de Jericó habían confiado en sus muros. ¿Se recuerdan de cuánto era el muro? Diga, 6 metros de ancho por 7 de alto. Solo póngase a ver la escalada que habría que hacer para llegar y poder entrar, la corrida de los 6 metros para atravesar. Ahora yo quiero que usted medite también qué habrá hecho que caiga el muro. Y es una situación que hasta el día de hoy los científicos no se lo explican. El poder de Dios lo entendemos nosotros los cristianos, pero la palabra de Dios quiere llegar a aquellos que no entienden, y esa palabra quiere que cada uno de ellos pueda darse cuenta de que Dios hace cosas misteriosas, maravillosas, milagrosas. ¿Por qué? Porque la caída de este muro representaba la pérdida o el desastre de todo un pueblo. Un pueblo que había confiado en el grosor del muro. Calcúlele que de aquí a la pared era lo ancho del muro, lo grueso. Y póngale unas 2 veces más la altura de donde están ustedes sentados para arriba, o 2 veces y media. Solo póngase a pensar y a meditar en esa situación y usted va a ver cómo el Señor hace cosas grandes y maravillosas. La palabra de Dios nos dice, y Josué mandó al pueblo diciendo: vosotros no gritaréis. Lo primero que él quería que entendieran, que iba a haber una señal, iba a haber un momento para que todos al unísono, todos a una sola y sencilla y simple voz, dieran el grito que causaría el desastre más grande en el mundo sin tirar ni una bomba. No sé de dónde me viene esa idea, el Espíritu Santo. Y eso es lo que le manda Josué al pueblo. Le dice: vosotros no gritaréis, ni se oirá vuestra voz, ni saldrá palabra de vuestra boca, hasta el día que yo os diga: gritad, entonces gritaréis. Va a haber una voz de mando, una voz que daría la señal, el cual iba a hacer ver al pueblo que ahora es el momento. Tengo una pregunta para ustedes, hermano. ¿Alguna vez ha gritado usted? ¿Se dan cuenta los niños? Miren, a veces 1, 2, 3 niños dan un grito que, miren, lo puede desesperar a uno, lo sacan de control a uno. Hoy póngase a ver el cálculo de unas 6 millones de personas esperando la voz del mando, esperando la señal. Y la señal la iba a dar Jehová Dios a este hombre llamado Josué. Y la palabra de Dios dice que no se oirá vuestra voz. ¿Qué era lo que quería Josué? Quería primeramente causar intimidación. Diga intimidación. ¿Cómo lo iba a causar? Solo zapateando, marchando todos alrededor de la ciudad. Eso es. No hablen. No es como muchos de nosotros nos dicen no hablen, y es cuando más hablamos, y cuando nos paramos aquí que le digo hable, mudo quedó. No hablen, no se oirá vuestra voz, ni saldrá palabra de vuestra boca. ¿Qué le estaba diciendo ahí? Silencio absoluto de parte de la lengua. Lo único que se debe de oír son los pasos
de toda esta gente caminando alrededor de la ciudad, alrededor más bien del muro. Mas la palabra dice: hasta el día que yo os diga gritar, entonces gritaréis. Hermanos, la señal estaba dada y estaba clara. Y es lo que a veces nos cuesta a nosotros, seguir lo que se nos pide. El hombre no tiene mayor problema que seguir lo que se le pide. Y nos damos cuenta que aún ni las leyes de tránsito las cumplimos. Marcan la calle para que usted cruce supuestamente en la línea de seguridad y aún de ahí se lo levantan los carros. Ponen sonidos de bocina para aquellos que tienen discapacidades, ya sea de oír o de ver, para que se guíen, y ni aún así pueden cruzar. No seguimos instrucciones. Y estas palabras que Josué estaba dando al pueblo eran órdenes. ¿Por qué? Porque estaban listos y preparados para enfrentar una batalla. Yo creo que usted se dé cuenta que muchas veces enfrentar la batalla necesita de toda nuestra mente, necesita de toda nuestra concentración y necesita de nuestra oración. No hay tiempo para estar hablando otra cosa. No hay momento para estar distraído en otras cosas. Y la palabra de Dios que le muestra Josué al pueblo les enseña: hasta el día que yo os diga gritar, entonces gritaréis. ¿Qué significa? Que si ellos seguían al pie de la letra las indicaciones o las instrucciones que se les pedían, todo iba a marchar conforme a lo que vamos a darnos cuenta un poco más adelante. ¿Conforme a qué? A la voluntad de Dios. La palabra de Dios nos dice: así que él hizo que el arca de Jehová diera una vuelta alrededor de la ciudad. ¿Qué fue lo que hizo? Marcharon con el arca de Jehová, la presencia de Dios. ¿Qué significa esto? Que Dios estaba examinando y explorando y viendo: bueno, este muro tiene esto, está hecho de esto, este tono de grito va a ser suficiente para este mundo. Es lo que yo pienso. Porque la palabra está siendo clara cuando dice: así que él hizo que el arca de Jehová diera una vuelta alrededor de la ciudad, y volvieron luego al campamento y allí pasaron la noche. Fueron y dieron la primera vuelta y regresaron al campamento. Bueno, Jehová Dios exploró prácticamente, vio los puntos. Yo quiero que analicen algo, hermano. ¿Por qué dieron la vuelta a la ciudad? Se llama, le pueden decir sondeo, le podrían llamar también, hay otra palabra que utilizan muchos cuando uno va a explorar en algunos lugares para ver si la tierra, que cuentan la tierra, así como mandaron sus espías a ver el lugar. Pues hoy estaban explorando alrededor del lugar para ver la consistencia tanto del suelo como del muro, como lo que lo sostenía. Mas la palabra de Dios nos dice en el versículo que fueron luego al campamento y allí pasaron la noche. Bueno, ¿qué sucedió? Al darle la vuelta al contorno de lo que iban ellos a posteriormente invadir, uno, estaban viendo sus dimensiones, qué tan grande era, qué tiempo le tomaba dar la vuelta. Estaban ellos haciendo como un scouting, viendo los diferentes parámetros. Mas la palabra dice en el versículo 12: y Josué se levantó de mañana y los sacerdotes tomaron el arca de Jehová. ¿Qué significa? Ya los sacerdotes, al ver que se levantó Josué, bueno, ya estamos listos para ir a la siguiente vuelta. Se levantaron temprano
estaban decididos. ¿Cuántos están decididos cuando usted dice lo voy a hacer? Miren, yo me recuerdo cuando competía, habían no uno, sino que varios mejores que yo, pero algo tenía yo, que me iba a decidir. ¿Era yo o eran ellos? Yo estaba más seguro que iba a ser yo, y así iba. Y la palabra de Dios tiene algo que ver con las situaciones de nuestra vida cotidiana, que muchas veces las cosas no salen, no solo porque no ponemos el nombre de Dios, sino también porque no nos vamos decididos. Si vamos decididos en el nombre de Jesús, yo voy a conseguir este trabajo, ese puente es mío, es suyo, hermano. Tiene que estar decidido. Y la palabra cuando dice, y Josué se levantó de mañana. ¿Qué sucede cuando usted se levanta de mañana? Tiene oportunidad de sentarse, tiene oportunidad de orar, tiene oportunidad de meditar, tiene oportunidad de analizar. Bueno, mira, cuando yo pasé, sentí que esto, de este lado del muro, o sea, tiene mucha oportunidad de ver situaciones la cual usted posiblemente hubiera ignorado. Mas la palabra de Dios nos dice que los sacerdotes tomaron el arca de Jehová, y los 7 sacerdotes, llevando las 7 bocinas del cuerno de carnero, fueron delante del arca de Jehová, andando siempre y tocando las bocinas, y los hombres armados iban delante de ellos. Los hombres fueron decididos, tomemos el arca y vamos. Y van tocando. Miren, esas bocinas tienen un sonido tan agudo que se oye a kilómetros. Y viendo que esto prácticamente era una invasión del pueblo de Dios, necesitaban algo agudo, necesitaban algo que llamara la atención a mucha distancia. ¿Por qué? Por la cantidad de hombres armados, por la cantidad de hombres que habían llegado, por la cantidad de gente que también iban a emprender ese grito en un solo. Mas esta palabra cuando nos dice, fueron delante del arca de Jehová andando siempre y tocando las bocinas, o sea, no dejaron de tocar. ¿Por qué no dejaron de tocar? Estaban midiendo en el contorno de la travesía si cubría todo el lugar que ellos necesitaban para que todos al mismo tiempo pudieran tener la misma voz en el momento de la orden de gritar. Mas la palabra de Dios nos dice, y los hombres armados iban delante de ellos. ¿Qué significa? Que delante iban los hombres que eran los hombres de batallas. Miren, esos hombres para mí daban terror, hermanos. No sé cuánto han visto la figura de los gladiadores. Eran hombres que estaban prácticamente, hubieron hombres que eran hombres que lo tenían presos y eran esclavos y trabajadores, y esos hombres se hicieron tan fuertes que los tomaron para que ellos estuvieran al frente en muchas batallas. Pero estas palabras de Dios cuando dice los hombres armados iban delante de ellos, los hombres que llevaban todas las armas iban delante de los sacerdotes, delante de la demás gente, y en la retaguardia, la parte de atrás, dice del arca de Jehová, mientras las bocinas tocaban continuamente. No dejaron de tocar las bocinas. Yo recuerdo allá en Panamá, los 2 de noviembre, sale un bombero en cada calle, digamos, esta en la calle, la otra de allá de la San Antonio, la otra de allá, y cuando llegaban al cruce de la calle, en medio de la calle, tocaban un sonido con esa trompeta, mira, y se oía. Tocaban esa canción de los muertos, ya saben cómo es, ¿no? Eso, y se oía. Hoy, imagínense el cuerno de carnero. El cuerno de carnero es como que tiene una forma bien rara, como que torcida, como algo así. Y se necesita un juego de labios buenos, no lo que nosotros tenemos, porque no tocamos trompeta, mucho menos. No cualquiera puede hacer salir el sonido de esos cuernos de carnero. ¿Sabía usted eso? Entonces, la palabra de Dios nos dice que mientras iban avanzando, ellos tocaban esas bocinas continuamente, no dejaban de tocarla.
¿Para qué? Para motivar al pueblo, para darse cuenta si era necesario, por decir, si todos podían ser capaces de escuchar todo el contorno de lo que iban caminando. Mas la palabra dice: así dieron otra vuelta a la ciudad el segundo día y volvieron al campamento, y de esta manera hicieron durante 6 días. ¿Qué es lo que la palabra de Dios nos está enseñando? Que volvieron a dar otra vuelta a la ciudad, y así lo hicieron día por día hasta llegar al 7º día. Y esta palabra nos da esas señales claras. ¿Por qué? Porque dice que el segundo día, o sea, así dieron otra vuelta, o sea, que cada día daban una, otra y otra, hasta que pasaron 6 días. ¿Cuántas vueltas eran? 6 vueltas. Mas la palabra de Dios dice, donde viene lo bueno: al 7º día se levantaron al despuntar el alba. Nada más vieron que empezó a salir el sol, todos ya estaban arriba, hermano. Se levantaron, nada más vieron el alba que ya venía. Ya es el momento, ya es el día. Tengo una pregunta más. ¿Alguno ha sentido cuando algo que usted, digamos, un trabajo, usted dice, este es el día que digo, van a rifar algo, usted dice, yo me lo voy a ganar? O sea, eso es lo que hace el Espíritu de Dios. ¿Qué te da? Certeza, seguridad, confianza. Y lo que llama la atención es que al 7º día se levantaron al despuntar el alba y dieron vuelta a la ciudad de la misma manera 7 veces. ¿Qué hicieron? ¿Cómo dieron la vuelta? ¿Quién me dice? De acuerdo a lo que leímos arriba. Dieron la vuelta 7 veces, pero ¿cómo? Siempre tocando. Exactamente. El cuerno de carnero lo seguían tocando. ¿Y cómo iban? Hablando y preguntando, ay, ¿cómo te fue? ¿Cómo dormiste? Y todo eso. Iban callados. Y eso es lo que a veces nos cuesta a nosotros entender, que hay momentos que hay que callar. Nos damos cuenta que Jesús, en los momentos más cruciales, cayó mejor, no se defendió. Y hoy vemos la situación en donde un pueblo, todo un pueblo calla. Mas la palabra de Dios nos dice: y cuando los sacerdotes tocaron las bocinas la 7ª vez, Josué dijo al pueblo: gritad. ¿Qué le dijo Josué al pueblo? Gritad. Solo 2 gritan aquí. ¿Qué le dijo al pueblo? Gritad. Gritad. Ahora es el momento. Ya ve que cuando nos llega la oportunidad de hablar no queremos quedar callados. Ahora es cuando podemos gritar. La palabra dice: porque Jehová os ha entregado la ciudad. ¿Qué significa? Que Jehová Dios había entregado la ciudad ya. Ahora era el momento, después de esas vueltas. 7 veces dieron la vuelta escuchando el ruido de los cuernos de carnero, esperando la voz de mando, esperando la oportunidad para poder levantar y sacar ese grito. Y la palabra de Dios lo dice, que al 7º día se levantaron al despuntar. Ya estaban listos. ¿Cuántos han entrenado para alguna batalla? O para alguna carrera. ¿Cuántos cuando le dicen, mira, mañana te quiero a las 6? Y usted está desde las 5 en el lugar. Usted está esperando, usted sabe que ese es suyo. Pues así estaba el pueblo. El pueblo estaba esperando que ya venía el momento de la verdad. Venía el momento de la acción, venía el momento de la emoción. ¿Y qué significa esto? Ya había llegado el día. Pues estas palabras nos dicen: y cuando los sacerdotes tocaron las bocinas la 7ª vez, Josué dijo al pueblo: gritad, porque Jehová os ha entregado la ciudad.
¿Quién entregó la ciudad? ¿Verdad que nos dice Josué? ¿Y saben por qué les pregunto? ¿Cuántos trabajan, hermanos? Él te ha entregado ese trabajo. Por más que tú rezones, refunfuñes, te quejes, Él te va a dar. Por más que tú hayas estudiado todo lo que quieras, Él te lo ha dado. ¿No se han dado cuenta que hay países que, hombres que son presidentes y no tienen título? Dios se lo ha dado. Hay lugares que tienen reyes y no tienen estudio. Dios se lo ha dado. Y yo quiero que usted analice la situación desde el punto de vista suyo. Porque la palabra de Dios en este contexto dice: gritad, porque Jehová os ha entregado la ciudad. Y ese grito era el que iba a ayudar a que ese muro se viniera abajo. En realidad no se explican hasta el día de hoy cómo es que se destruyó el muro, pero de que cayó, cayó. Y le voy a decir algo: a veces nosotros los hombres construimos cosas, nos damos cuenta por allá, creo que era en 1914 el Titanic. ¿Qué sucedió? El mismo día un hombre dijo: ni Dios puede hundir este barco. Y el mismo día en la noche iba para abajo. Ni Dios lo podía destruir. No pongamos a Dios por medio de las cosas materiales y por medio de las cosas que nosotros hagamos, porque Él es el Todopoderoso. Si te dio el poder para hacerlo, tiene el poder para destruirlo. Miren el muro. ¿Cuántos grandes hombres llegaron al poder creyendo de que nadie los movería de ahí? Y hoy en día ya no están. ¿Cuántos de nosotros creíamos que éramos como la mera mecambrella, como dice, en lo que hacíamos, y nos damos cuenta de que otro nos quitó el puesto? ¿Por qué? Porque Dios es el que tiene el control. Él es el que hace las cosas. Y estas palabras en este contexto, cuando dice: y cuando los sacerdotes tocaron las bocinas la séptima vez, Josué dijo al pueblo: gritad, porque Jehová os ha entregado la ciudad. ¿Sabe qué más le entregó Dios? Todas las cosas, dice la Biblia, fueron hechas por mi Padre, y mi Padre me las ha entregado a mí, a Jesús. Todas las cosas. Y podemos ver el contexto de esa destrucción. Mas la palabra de Dios nos dice en el versículo 17: y será la ciudad anatema a Jehová con todas las cosas que están en ellas. ¿Saben qué es anatema? ¿Ah? Maldición, es caer en pecado, es tomar algo que no estaba de acorde. La palabra de Dios en el contexto nos enseña con toda claridad. Y esta palabra que hemos tenido la oportunidad de leerles a ustedes, cuando nos dice, ya se me movió la página, pero aquí estamos. Amén. Versículo 17: y será la ciudad anatema. Eso está haciendo referencia también a las personas o cosas, o que toman cosas que están condenadas. También cosas que están destinadas al exterminio. También es una maldición formal, si lo queremos poner así. Algunos de la Iglesia Católica dicen es una excomulgación o algo así. Entonces, la palabra de Dios nos enseña claramente que esto es una extensión de maldición, que nadie debería tomar nada de ese lugar. Por eso esa palabra se manifiesta con esa palabra: y será la ciudad anatema, o sea, maldita por Jehová.
con todas las cosas que están en ellas. O sea que nada de lo que había ahí, nada tenían que tocar ni tomar. Mas la palabra dice, con todas las cosas que están en ellas, solamente Rahab, la ramera, vivirá con todos los que estén en casa con ella. Solamente, ¿quién era la que iba a sobrevivir? Pero aún ella corría peligro si no había tenido la señal que le habían mandado a poner en la puerta. ¿Se acuerdan? Que era un lazo por donde habían vagado los dos. Ese lazo iba a ser la señal para que nadie tocase esa casa, y todo lo que vivieran en ese lugar, o todo lo que estuvieran, ya sea por equivocación o no, allí serían salvos. Dios siempre salva a un remanente. Seremos nosotros. Y es lo que puedo ver yo a través de la palabra de Dios. Solo esta mujer iba a ser salva. Solo esta mujer y todo lo que vivieran ahí en ese momento con ellas. Mas la palabra dice, por cuanto escondió a quienes, a los mensajeros que enviamos. Ella le dio dónde habitar cuando los querían matar. Entonces vemos cómo es un Dios justo. Da oportunidades, da salvación, da remisión, perdona y te cuida de cualquier mal. ¿Por qué? Porque esta mujer estaba prácticamente cubierta con la sangre de Jehová. Mas la palabra nos dice en el versículo siguiente, pero vosotros guardaos del anatema, ni toquéis ni toméis alguna cosa del anatema, no metas la mano. ¡Pum! Llama eso la atención. No metas la mano en algo que ha sido maldecido, algo que no va a producir. ¿Por qué? Porque eso nos vamos a dar cuenta que la palabra habla que podía afectar al pueblo de Dios, al pueblo de Israel. Así también puede afectar nuestros hogares. Tomar cosas que ya están en anatema, en maldición. La palabra dice con todo gozo, pero vosotros guardaos. ¿Qué significa? Cuídense. Le pregunto yo si tomar, aparte de la muerte, uno quiere tomar otra, será anatema. Y también me pregunto si la mujer, aparte del hombre que tiene tomar otros dos, será anatema. Me pregunto. ¿Por qué? Porque la Biblia dice, los dos eran una sola carne, no dice 3 ni 4. ¿Se imaginan? ¿Será anatema? ¿Maldición? Claro que sí, si no ve todos los problemas que acarrea. No ve que no ha ni cobrado y ya está pensando, bueno, esta me lo voy a dar $10, que los pollos, gallinas, y chompillo y todo. Y solo $10 da al año. Y quiere vivir bien, será anatema. Y la palabra de Dios lo muestra. Me pregunto que tomar algo de un lugar sabiendo usted que no le pertenece, se lo lleva sabiendo de quién es, será anatema. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios nos está llevando a que podamos nosotros meditar en el contexto. Nos está llevando a que podamos ver cómo es esto. Busque Josué 7:1. Amén. ¿Qué nos dice ese versículo? Pero los hijos de Israel cometieron una prevaricación en cuanto al anatema, porque Acán, hijo de Carmi, hijo de Sabdi, hijo de Sera, de la tribu de Judá, tomó del anatema, y la ira de Jehová se encendió contra los hijos de Israel. ¿Qué significa? Tomaron lo que le habían dicho, no tomes, ni toques, ni agarres, ni mires, ni voltees a ver, ni te agaches, del anatema.
de Dios, hermanos. Y lo vemos con toda claridad como nos manifiesta. Váyase ahí mismo en Josué 7:25, que nos dice: y le dijo a Josué, ¿por qué nos has turbado? Túrbete Jehová en este día. Y todos los israelitas los apedrearon y los quemaron después de apedrearlos. Mira todo lo que les pasó. ¿Saben por qué? Porque ellos creen en acabar con el mal, así como Dios acaba con el mal. ¿Era de ellos la justicia? No, de Jehová Dios es. Pero la palabra de Dios nos ha enseñado en este momento que no debemos de tocar lo que el Señor ya ha prohibido. Porque la palabra dice, váyase allá a Josué 6:18, no seas que hagáis anatema el campamento de Israel y lo turbéis. No quería traer maldición sobre el campamento. No quería traer maldición sobre la bendición de los 7 días que el Señor le había dado antes de destruir ese lugar llamado Jericó. 7 días había dicho el Señor, y en 7 días, así como Él lo dijo, así fue destruido lo que Dios había prometido a Josué. Hermanos, el que tiene oído para oír, que oiga. Por eso digo, gloria a Dios en la salud y paz a todos aquellos que se gozan de la verdad. El predicador ha terminado su mensaje. Quisiera tener la seguridad que al morir irá al cielo. Invóquele de esta manera: Señor Jesús, te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar al Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma hoy. En Cristo Jesús, mi Salvador. Amén. Ahora ha nacido de nuevo a la familia de Dios. Le invitamos a que se congregue con nosotros. El Tabernáculo Bíblico Bautista, Amigos de Israel.